Hola, maná informada, yo soy Patricia Fernández de Castro y junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Lady Política. ¿Qué tal, Caro, Carla, cómo están? Hola, muy bien, muy Hola. emocionados de estar aquí en otra semana y tener nuestro segundo episodio. ¡Yay! El día de hoy vamos a hablar de 3 temas que nos preocupan en nuestro país y lo más relevante con respecto a ellos: la inseguridad, el desempleo y como tema principal la educación. Comencemos por el primer tema, la inseguridad. La senadora Lili Telles del Durante PAN los dijo... últimos 2 años, México se mantiene como el país con más violencia homicida a nivel mundial. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Con la 4T hay más muertos que antes, van 91,000 asesinatos y contando. Comparado a los 3 primeros años del gobierno de Peña Nieto, la 4T lo rebasa con el doble de muertos. Y comparado con los 3 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la 4T lo supera con el triple de muertos. Los feminicidios aumentaron. Cada día matan a 10 mujeres en México en lo que va de este sexenio. Han asesinado a 43 periodistas en lo que va de este sexenio. Han matado a 68 activistas y defensores de derechos humanos en lo que va de este sexenio. Asesinaron a 102 políticos en las pasadas campañas electorales en lo que va de este sexenio. En cuanto al narcotráfico, Bien menciona... lo advirtió el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, cuando señaló la actitud pasiva del presidente López Obrador frente al crimen organizado y los cárteles. Dijo que para López Obrador los cárteles son una distracción y los deja hacer. También afirmó que entre el 35 y el 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Por eso yo les pregunto a ustedes, la frase abrazos no balazos, ¿no? La declaración del gobierno en cuanto a la inseguridad, ¿cómo va esta prometida transformación? ¿Creen que el gobierno deba de pactar con el narcotráfico? Y ustedes, no sé, ¿tienen miedo de salir de sus casas o incluso dentro de sus casas sienten miedo de vivir en México? Yo creo, o sea, honestamente que la verdad es que el desempleo, la pobreza y la inflación son como los problemas que más nos están afectando al momento hoy en día, y lo más cañón es que ahorita la inseguridad se percibe en todo México. Ahorita el INEGI dijo que 66.6% de México se siente inseguro, esté donde esté en el país, y la verdad es que, o sea, lo sentimos en todo momento. Ahorita se ha aumentado bastante la delincuencia, ha aumentado bastante el fraude digital. O sea, ya inclusive ya te llaman y ya te dicen, oye, tú hiciste una compra de 5,000 pesos en Liverpool y al final te bajan todo. O sea, neta, te secuestran y ahí mismo te dicen, oye, necesitas pagar tu propio secuestro, traigo el clip, entonces necesito que me pagues los 15,000 pesos ahora. Sin duda la inseguridad está aumentando muy cañón. Somos el 4º peor país del mundo en criminalidad. Y con respecto al fraude, como decías, Carla, a mí acabo de ser víctima de fraude y creo que no he conocido, me robaron ahí, me robaron un iPad, se hicieron un rollo. Digo, lo denuncié y todo, pero pues la verdad, La denuncia obviamente, que, ¿no? ¿A dónde lleva? pues sí. Justo, que queda súper impune, y la inseguridad y la violencia ahorita está costando 277 millones de pesos, eso solamente costando las pérdidas económicas y los gastos posteriores de salud. O sea, no estamos hablando Sí. de lo demás. Yo no he conocido una sola persona que no ha sido víctima de un tipo de fraude. De los que te llaman, de lo que sea, aquí en México no he conocido. Por Y con supuesto. lo que decías, Pati, de la frase abrazos, no balazos, bueno, esa frase me revienta, la verdad, porque ha quedado demostrado por varias investigaciones que han hecho periodistas, como esta de Anabel Hernández, que los narcos son los que reciben los abrazos, mientras que los críticos de opinión, periodistas, aspiracionistas, la clase media, los científicos, quien sea realmente que no comparta la ideología del partido en el poder, son los que reciben balazos. Ellos son los enemigos, no los narcos. Ellos son a los que se les regaña y a los que se les insulta
todas las mañaneras mientras el presidente felicita al crimen organizado de portarse bien. ¿Por Porque qué? AMLO dice que es el presidente más criticado de todos, que su mayor enemigo es la prensa. O sea, es una cosa así que no te la puedes creer, así. Él prefiere establecer los acuerdos con los narcos, como se hacía antiguamente con la dirigencia del PRI. Esa es su apuesta para terminar con la violencia, para reafirmar su presencia y control político, pero eso pues no puede tener un final feliz y lo estamos viendo, lo hemos visto. Y Y es lo que algo está complicado, ¿no? Porque también ves lo que hizo Felipe Calderón y que él no pactó con el narco y mucha gente lo critica por haber hecho eso, porque también hubo muchísimas muertes, ¿no? A raíz de eso. Sí, en esta investigación que te digo que hizo esta periodista, Anabel, se dice que no pactó con el narco, con todo el narco. Haz de cuenta que el PAN cambió ese esquema que tuvo el PRI de pactar con el narco y lo hizo nada más con el cartel de Sinaloa, como para tener mayor control político, con el pretexto de controlar mejor el país. Pero pues eso inevitablemente llevó a mayor delincuencia organizada y pues esa es la consecuencia también de tratar de hacer esta guerra con el narco. Según el CIDE, aumenta la delincuencia, neutralizar a estos líderes de la delincuencia organizada provoca un aumento de la violencia en el corto plazo. Sí, claro, y en términos, o sea, de sangre, estamos hablando que este es el sexenio en el que más ha corrido sangre, más que en el de Peña Nieto, Sí, más, o sea, claro. digo, para esta temporalidad que son los primeros 3 años ya del sexenio. ¿Y dónde lo ves? O sea, con Felipe Calderón estábamos de, no, la inseguridad y nos estábamos muriendo y Estamos había, peor. exacto, pero justamente también existía esta libertad de periodismo que hoy no existe, o sea, hoy No. te corren, hoy ya no puedes estar hablando, hoy te matan, o sea, y Bueno, es la mucho libertad más de prensa, común. ¿no? Que eso también es un tema a discutir. Sí. Claramente, y lo que está muy, digo, algo Y por se lo que quiere también, pacificar al país, o sea, se quiere hacer otra vez este pacto, regresar a lo anterior del pacto con el narco, porque se quiere pacificar al país. pero es ¿Qué una opinan? pacificación, o sea, de mentira, o sea, mental, porque en realidad vemos inseguridad, nos están robando, o sea, están matando a la gente, independientemente de lo que está pasando en pandemia, y también creo que el esfuerzo por crear también ley de política es por el hecho de quién te está informando, o sea, dónde te estás enterando que de verdad ahorita somos de los países, te sientes inseguro, pero no sabes de verdad ni a cuánta gente han matado, ni la inseguridad que existe alrededor de ti by fact, es algo como un sentimiento nada más. Vamos ahora a nuestro segundo tema, que es el empleo. Vamos a hablar de cómo está la situación laboral en México. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó la encuesta nacional de ocupación y dijo que en agosto 517,000 personas se encontraron sin empleo, 40.5 ya tiene un mes así, 30.6% lleva entre 1 y 6 meses sin trabajo y 7.9 lleva más de 6 meses. Cabe notar que el desempleo afectó en su mayoría a mexicanos entre los 25 y los 44 años de edad. Y también les quiero comentar que las mujeres han sido las más afectadas de la población económicamente activa, la cual se refiere a aquellos que no tienen, pero están activamente buscando trabajo. 14.8 millones son hombres, mientras que 10.8 millones son mujeres. No solo eso, sino que también el desempleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Así que a grandes rasgos, lo que podemos concluir es que el empleo sí se ha recuperado desde que comenzó la pandemia, pero todavía estamos cerca de 200,000 empleos debajo de los que se tenían antes de la crisis. La mayor parte de los empleos se recuperó en la informalidad y los salarios son menores a los que se tenían antes. Ahora, pues bueno, Caro y Carla, considerando que estamos saliendo de la pandemia, ¿ven estos datos como algo positivo? ¿Estamos mejor que en otros momentos de la pandemia, pero pues bueno, todavía estamos peor que antes de la pandemia? Entonces, ¿qué opinan de esta desigualdad de género que vemos tanto en el número de mujeres dentro del número de trabajadores y también basados en que las mujeres han sido desproporcionalmente afectadas por el desempleo? ¿Creen que el gobierno está haciendo lo suficiente tanto para ayudar al desempleo como para ayudar a las mujeres que, sin contar el desempleo, ya son afectadas porque hay menos mujeres trabajando cuando la proporción de hombres a mujeres en la población es muy similar? Yo creo que enojan e indignan los salarios que estamos teniendo hoy en día y sobre todo la desigualdad en salarios. No sé si vieron que se hizo viral esto de que Liverpool ofrece sueldos de 2,000 a 5,000 pesos mensuales cuando tiene ganancias millonarias mensuales.
o, por ejemplo, esta gráfica que me pareció muy impactante del poder adquisitivo del salario mínimo, así de 1935 al 2020. Y aquí, en esta gráfica, se muestra que un trabajador en 1938 con Lázaro Cárdenas tenía mayor poder adquisitivo que hoy en día. La verdad es que pues a la mayoría de los mexicanos no nos alcanza, no podemos vivir con lo que ganamos y luego salen instituciones y por ejemplo Bancomer también diciendo que es culpa de nosotros que no podemos ahorrar, pero cada vez podemos ahorrar menos y sobre todo los que tienen menos ingresos, solo el 20% de los hogares más pobres pueden ahorrar ahorita. Eso a diferencia de años anteriores, que por ejemplo sí tenían más poder para ahorrar, tenían mayor poder adquisitivo. Está cañón, ¿no? Tu mamá te ¿No? dice, yo a tu edad ya tenía coche, casa, El meme. Hacían todo, a mi edad ya, Y yo, hijos, todo. Sí. y yo así con licenciatura, me acuerdo de chiquita que veía a mi papá y que la gente le decía, pues sí, licenciado, y ahorita te sirve así de que para nada, así nada más para, me falta ser doctor, maestro, y aún así no creo que alcance a hacer tantas cosas, porque está cañón la devaluación, la inflación, Sí. el desempleo y la que todo inseguridad. aumenta, La todo aumenta, competencia es pero los distinta, sueldos, ¿no? También, somos los mucho sueldos no más en el aumentan. mundo, es un tema complejo. Oigan, antes que nada, me gustaría hacer una corrección. Dije con anterioridad que la población económicamente activa, estaba pensando en el desempleo, dije que son los que no tienen o están buscando activamente trabajo, eso es el desempleo. Me refería cuando hice la separación entre hombres y mujeres, son los que tienen o están buscando activamente trabajo, la población económicamente activa, es cuando hice la división entre hombres y mujeres, que hay muchos más hombres, casi un 30% más en el sector laboral. Y lo que está muy cañón, o sea, que venía diciendo al principio, es de ahorita, antes de la pandemia, estamos peor. O sea, todas las empresas se vieron forzadas a reducir sueldos, se vieron reforzadas a reducir equipo. Y aparte, así en todos los países, así Uruguay súper bien, y los vamos a ayudar, mínimo la luz. O sea, nosotros no nos han dado absolutamente nada. El SAT no te está dando chance. ¿Y sabes qué le está dando a las pymes? Crédito. O sea, pero me lo pagas al rato, ¿eh? Y tiene intereses. O sea, ni siquiera es un crédito de al rato me lo pagas y así. No, es un crédito que tiene intereses supuestamente bajos, pero está cañón que neta de todos lados están recortando, no nos están ayudando a las pymes ni a nadie en general. ¿Y cómo mantienes esto? Y aparte estás viendo esta crisis con las amas de casa, que tienes 2, 3 hijos que les tienen que enseñar a ellos, o sea, estás teniendo niños de 6 años que quieren entrar a Zoom y a clases, pues claramente la pobre madre está ahí 24/7 y no tiene tiempo. Está brutal en juntas Sí. de trabajo justamente que tienes los 2 papás trabajando, ¿cómo quieren hacerle? Simplemente, pues, no se dan abasto y llega un punto en que tienes que tomar decisiones de educación de tu hijo o tu chamba, o meterlo en una guardería, pero ¿cuánto dinero te cuesta la guardería? Y si están abiertas las guarderías, ¿no? Es un problema drástico que estamos teniendo en estos momentos. Claro, Sí, imagínate pues, si tienes 3 o 2 o 4 computadoras, internet, o sea, todo el sistema que tienes que tener en tu casa es carísimo. Sí, y una cuestión de tiempo también, porque como dices, tengo que estar al pendiente de los hijos si tienen, no sé, entre 1 y, no sé, 10 años, me podrán corregir las mamás lo que piensan, pero ¿en qué momento yo estoy vigilando que mi hijo se esté metiendo a Zoom? O si sabe meterse al Zoom, o si está comiendo y chacoteando mientras está la clase, lo tienen mute, está cañón para las mujeres. Pues justo la brecha salarial realmente se nota cuando se comienza a tener hijos, cuando las mujeres comienzan a tener hijos. Y eso se puede ver en todas las encuestas, en el INEGI, que solo 4 de 10 mujeres entre 25 y 49 años con hijos menores de 3 años trabajan. En cambio, 7 de 10 mujeres en el rango de esa edad, pero sin hijos, están en el mercado laboral. Y mucho de esta participación que disminuye se da por la falta de estas políticas que reconcilian la familia con el trabajo. El tiempo reducido de las bajas de maternidad y también que pues, no se aplica, la informalidad, que no pueden beneficiarse de esto. También la disponibilidad de guarderías, cada vez hay menos guarderías y este gobierno pues también la cerró en febrero del 2019. De hecho, de acuerdo a InMujeres, el 80% de las madres trabajadoras carece del servicio de guardería. Y como que no estamos viendo esas políticas integrales que son las que ayudarían a cerrar esa brecha de género.
E inclusive, o sea, en términos de cultura, o sea, ya ni siquiera es raro de que te preguntan, ¿quieres tener hijos? O sea, ya lo tienes que tener premeditado si los quieres o si no los vas a tener y ya de ahí, Sí. ya ahí se va tu sueldo, o sea, ya es de, bueno, pues ya a esta sí le voy a dar o a este no le voy a dar, dependiendo si va a querer o no va a querer tener hijos. Y también la diferencia de que por embarazo a las mujeres les dan 3 meses y a los hombres les dan 5 días, pues que es Claro, más que eso se está conveniente, ¿no? hay varios lugares que lo ¿A están quién cambiando a conviene un más mes. contratar? Pero Sí, sí, y simplemente también es entendible, o sea, es una tontería, pero lo quiero ver desde el lado de la compañía. Es muy También. entendible que si ellos lo que quieren hacer es generar dinero, no es productividad, es eficiencia, ¿por qué contratarías a la mujer que va a tener 3 hijos Sí, y que va a estar 9 meses, en torno a los 3, 3 y 3, pero fuera de la chamba? por eso el gobierno tiene que intervenir a dar Tiene que haber ciertos incentivos. Tiene que subsidios, tiene que haber haber incentivos, como incentivos, dices, por supuesto, exacto. sí, porque de otra manera, pues Si entiendo no, a las no, compañías. claro, y las sí. economías donde la mujer trabaja son las mejores economías que existen, pero ahora nosotras culturalmente, sí, o sea, y culturalmente lo que está cañón es que aunque 2 personas tengan el mismo trabajo, o sea, la mujer se va a echar más trabajo de la casa, se va a echar más trabajo Además, de los niños, o sea, como sí. inconsciente, subconsciente, porque tú crees que si ellos tuvieran que estar ahí, llevarlos a la escuela, hacerles el lonche y así, ni siquiera trabajarían, o sea, no, ni se organizan, el multitasking no es lo suyo, pero no es defensa, tienen que hacerlo todo, esfuércense el doble. Pero es injusto porque ya no es como antes que alcanzaba todo con un sueldo. O sea, Claro. ahorita o sea, la Es que mayoría ya ni trabaja por siquiera, necesidad. justamente, o sea, ni siquiera es por una decisión, es simplemente porque Ajá, un sueldo y trata de mantener a 3 hijos, no puedes. prefiero no tener hijos. Justo La por lo verdad que es veíamos que de los sueldos, que se han venido estancando 18 años, se han venido cayendo y estancando. Y todo ha crecido, excepto los sueldos, un sueldo ya no alcanza. ahora sí, vamos a nuestro tema central, que es de la educación, analizando el paquete económico 2022, que para quien no lo sepa, es el plan del gobierno para hacer uso de los recursos públicos. Vemos que la educación pues no es prioridad, ¿no? En el 2022 el aumento en el gasto en educación será de tan solo 2%, y aunque algunos, pues claro, pueden decir, por lo menos es un aumento, en realidad no lo es, ya que el gasto educativo como proporción del PIB, del Producto Interno Bruto del país, sigue cayendo y es el más bajo registrado en los últimos 4 años. Quiero empezar por preguntarles a ustedes, ¿este es el presupuesto que requerimos dada la emergencia de educación que ha producido la pandemia? No sé qué piensan, porque en realidad creo que se le debería de meter este año quizás el doble, el triple, el cuádruple, dado que ni siquiera lo podemos comparar con un año normal. Este año el rezago educativo en México es brutal, en México y en muchas partes del mundo. Y en México está peor todavía, porque México es el que tiene menos inscritos a nivel, estamos hablando del reporte de Panorama de Educación de 2021, donde hay 38 países y México es el que tiene menos inscritos en educación básica y son los que más han dejado la escuela de secundaria para irse a trabajar. O sea, y viendo esto a largo plazo, que en 10 años, o sea, nosotros sabemos que las personas que no han terminado la secundaria no van a tener un buen trabajo. Además, está muy conectado con el trabajo. Ya no es como antes que, pues, entre más estudies, entre más títulos tengas, o si eres abogado, si eres doctor, que siempre te decían que a fuerzas tenías que escoger esas carreras, pues ya no necesariamente encuentras un buen trabajo, un buen sueldo. La verdad, la cosa está muy difícil y pues simplemente para el gobierno no es prioridad la educación, o la prioridad son las mega obras. Y eso es lo que ha estado asfixiando el presupuesto. Que justamente pues vamos a hablar un poco de eso. Por un lado, ¿no? Existen programas como estas becas BJ para la educación básica, que esas sí se enfocan en distribuir la riqueza, pero estos programas en específico no están recibiendo pues un aumento presupuestal sustantivo, ¿no? Y yo creo que lo importante es entender que este 2% de aumento significa, bueno, para entenderlo mejor, es que mientras el presupuesto para programas sociales focalizados a la pobreza, como esta beca, aumentó en 1.2 mil millones de pesos, el aumento para la Guardia Nacional será de 27 mil millones de pesos, ¿no? Y justamente lo que hablas, Caro, de estos planes de infraestructura, el Tren Maya va a recibir 26 mil millones de pesos. Entonces es 1 contra 26.
¿no? Entonces, el incremento de recursos para la seguridad comandada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, es del 60%. 2% de educación, 60% para la Sedena, ¿no? Las Entonces, pues bueno. prioridades, Somos Venezuela. están volteadas las prioridades. En México, con la pandemia, nosotros solo suspendimos clases e implementamos programas de enseñanzas por televisión. Otros países latinoamericanos entregaron material de aprendizaje, plataformas en línea, mantuvieron un programa de alimentación a estudiantes, entrega de recursos, prestaciones familiares, prórrogas para el pago de servicios públicos, de internet también. Mucho se dice de que el internet gratuito y para todos, pero pues las familias ya, o sea, luego no pueden estar pagando los planes de internet que han ido cada vez subiendo y subiendo más de precio. Claro, y estás de acuerdo que México y AMLO se quiere ir a un régimen cada vez más socialista, donde está más militarizado y donde a él no le importa la educación, a él no le conviene que la gente esté estudiada, a él no le conviene que llegue y que exista más clase media. ¿Cómo le llamó a la clase media la otra vez? Añosa, aspiracionista, fifí, conservadora, tiene 1000 adjetivos así para descalificar. Claro que no le conviene, no le conviene que la gente estudie, ni que piensen hacer un posgrado, ni acabar la secundaria, porque lo quieren menos informados. No quiere que exista la prensa, porque es su gran enemigo. No quiere gastar dinero en esto y solamente quiere gastar su dinero en militarizar el país para acercarnos más a un régimen socialista donde él pueda controlar absolutamente todo. A ver, Carla, eso es una pregunta que yo les tenía, es justamente, bueno, mientras no a las universidades se niegan a abrir plazas para docentes, para maestros, se contemplan 38,734 nuevas plazas para la Guardia Nacional. ¿Por qué creen, en tu caso igual y es el socialismo lo que tú crees, que está tratando de tomar el control, pero por qué creen que le estamos destinando tanto dinero a la Guardia Nacional? Le da miedo. ¿Pero Nos qué le quiere da miedo? controlar, no, nos quiere Tanto controlar. que criticó a Felipe Calderón y él está continuando y sobrepasando. Y lo que hizo sobrepasando, por Felipe, supuesto, un lo que hizo Felipe Calderón. 60% del presupuesto a la Sedena Y no una es la locura. respuesta y no ha tenido resultados y no quiere cambiar. Y la dirección. sabemos de parte del gobierno por qué lo están haciendo, o sea, cuál es esta motivación detrás de darle tanto dinero a la defensa de nuestro país cuando no somos un país en guerra. Exacto, ¿cuál es el peligro? Lo que quiere es el control, también por eso creó la Guardia Nacional, porque él quiso crear su propia policía, pero en realidad a quien defiende la Guardia Nacional no es como el ejército. Más allá del presupuesto, también estaba pensando en comentarles sobre la situación general de rezago educativo que vive nuestro país, ¿no? Y es algo de lo que yo misma fui testigo. Estuve dando algunas clases de primaria a unos chavitos de Puebla, de quinto y sexto de primaria, y la verdad es que un día sí y el otro también teníamos problemas de conexión, ¿no? Y no todos tenían un celular, lo que decía también Caro, muy importante del internet, les faltaban los datos, algunos tenían incluso que ir en transporte, incluso hasta 2 horas para conectarse, y pues bueno, estas deficiencias también del transporte público en comunidades rurales, porque era en una comunidad rural de Puebla, pues a veces impedían que tomaran la clase. Entonces yo les pregunto, o bueno, me pregunto en general, ¿qué pasa con las entidades, ¿no? que han y siguen sufriendo de desabasto y escasez de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a mantener un protocolo de higiene si ni siquiera tienen agua, por ejemplo? ¿O qué pasa con las escuelas que sufrieron daños durante el sismo del 2017 y siguen sin ser intervenidas? Entonces, bueno, todos estos problemas del cambio climático podría ser, pero, o desastres naturales, pero también, sin contar los desastres naturales, ya hay muchas escuelas que no tienen la infraestructura para llevar a cabo clases y que con la pandemia esto se agravó porque las casas no tienen, no hay ni el dinero, ni la situación, o sea, nada es propenso. Perdón. No diga. Perdón, recordemos que AMLO, o sea, como que una manera para ahorrarse todo eso, quería que todos volvieran a clases. Así, lo primero que él quiso que todos vuelvan a clases y era de, dude, no están vacunados. O sea, y que volvieran a clases fue la gran parte por la que estuvo la segunda, tercera o esta super ola en la que estamos y por la que mucha gente ha fallecido. Y ha sido muy complicada la situación en las casas en México y que tanto se pudieran no haber esperado ¿sabes qué? Espérate que el 70-80% de tu población esté vacunada antes de
querer mandar a gente a clases, porque aparte, o sea, no estamos Justo, y hablando de los niños escuelas no privadas. están vacunados, ¿no? Y la única vacuna que se ha aprobado para niños es de Pfizer, y Por eso, pero actualmente antes los niños no se podía vacunar a niños. Y también los niños no representan un riesgo realmente. o Es sea, ¿tú crees mínimo que el sí riesgo. deberían regresar los Pues yo creo niños que es muy a clases importante. presenciales? Pues mira, en eso yo sí creo que es muy importante la educación presencial, o sea, sobre todo en esas situaciones las que me estaban diciendo que no hay internet, es muy difícil, las madres solteras, o sea, las Ni madres cómo hacerle. trabajadoras, es muy difícil. Y también para los niños, para su psicología, tienen que tener esa interacción física, La la verdad es la interacción van a ser mejor niños que crecen forma de bastante aprender, solos. es la mejor forma de aprender. Yo con eso, la verdad, pues sí tienen que regresar lo antes posible. Ya estaban bajando los niveles de hospitalizaciones, de muertes también. El punto no es acabar con el COVID, el punto es acabar con las hospitalizaciones, las muertes. El punto es acabar con las muertes. Entre más vacunados, menos es el riesgo de muerte, es mínimo el riesgo de muerte. La mayoría, muchos ya están vacunados, los maestros también ya estaban vacunados. Yo creo que sí era imperante ya regresar a clases. O sea, sí, pero estoy de acuerdo que esto lo está forzando desde febrero. O sea, esto lleva un ratote desde que el hombre, que todos vuelvan a clases y nadie está vacunado, o apenas de que los maestros con una de Cancino, y estamos viendo a muchos hijos, o sea, de 15 años que tienen que dejar la escuela secundaria, o sea, ya oficial, porque tienen que ir a trabajar, porque ya ahora le tienen que dar a su familia, porque ya no existe el papá, ya no existe la mamá, o sea, familias completas que han desaparecido. Sin duda, volver a la escuela es lo más importante, pero también justamente cómo vas a cuidar estos protocolos en estas ciudades que son, o en estos pueblos tan pequeños. Creo que es muy complicado, y creo que ahorita ya podemos hablar de todos deben de volver a la escuela, sin duda. No, El rezago. yo creo que todos. Sin duda, que ahorita están haciendo como unos esquemas híbridos, y la verdad es que el Zoom no ayuda. O sea, el Zoom, estamos viendo 10 globales, o sea, de ¿cómo vas a decirle a un niño de 6 años, 8 años, niños que no están aprendiendo a hablar, porque no están socialmente con gente? Te desesperas estar todo el día viendo la computadora. Y creo que justamente lo que dices también de regresar a clases con algo híbrido, también tenemos que tomar en cuenta que es un problema sumamente difícil, y no creo que el gobierno tenga todas las soluciones. Incluso entiendo que es un problema sumamente difícil para ellos, pero imagínate si tú trabajas y tu esposo también, y tienen que entrar los dos a las 7 de la mañana y la escuela empieza a las 8 y no hay transporte, o sea, escolar. También es un problema eso, ¿no? No solamente puedes decir, bueno, que regresen todos a clases, porque hay gente que igual y no podría regresar a clases porque no tiene la infraestructura en su país, Pero en ¿cómo? su Eso ciudad. siempre, No Pero, o sea, todas las siempre es un escuelas tienen problema que ha transporte. sido prevalente siempre, independientemente Eso también antes creo en que es un Europa. O problema sea, que tendríamos que abordar son mil desde problemas, antes. Como ¿no? dices, no es a raíz de la pandemia, sino que es un problema que se tiene que abordar antes. Simplemente a lo que yo me refiero es que antes, digamos, si yo iba a la oficina y tenía que dejar a mi hijo, pues lo iba a dejar. Y ahora igual y con la pandemia, que bueno, al menos yo lo veo en mi casa, trabajan el doble. Muchísima gente está trabajando ya no de 7 a 5, sino de 6 de la mañana, porque abrieron una llamada a las 6 de la mañana y trabajan hasta las 9 de la noche. ¿Y a qué hora vas y recoges al niño, no? Que antes, de alguna manera, igual y tu trabajo te daba esa flexibilidad. Antes muchas mamás, al menos en bancos que yo conocía, por ejemplo, se podían ir temprano, ¿no? Había esa flexibilidad hacia aquellas que eran mamás. En cambio, ahora que dicen, no, pues trabaja desde su casa, ¿por qué le voy a dar esa prestación, entre comillas? Entonces, no sé cómo perdón, atiendes. déjame comentarte que es un arma de doble filo, porque ahorita están haciendo el esquema de burbuja. O sea, en teoría el salón es solo el salón, y si un hermano se enferma, o sea, el hermano deja de ir y el otro también, y se cierra todo. Y aparte, los que sí tienen autobús, es como, ok, si tú tienes el tan llamado esquema burbuja y metes a todos en el mismo autobús, porque hay muchos que sí están yendo en autobús, pero si vas en autobús y si ya mezclas a todas las generaciones, o sea, porque en teoría sería ser de que primero B se encierra con primero B y así es. A ver, perdónenme, pero es que
se me hace, la verdad, absurdo que me estén diciendo todo eso, cuando es lo mismo, cuando las personas van a trabajar y todos se acorralan en el metro, los camiones, y sí, en el trabajo muy la sana distancia y cada quien, y hay todos con los cubrebocas a más no poder. O sea, pero para llegar ahí, las filas, los tumultos, y ya son personas mayores que ya tienen más riesgo. Los niños realmente no tienen tantos riesgos. Pues puede ser absurdo, sin embargo, nos encontramos ante una problemática completamente distinta a la que teníamos antes y es algo que nos ha hecho replantearnos muchas preguntas, ¿no? Y cómo le hacemos y no sé, o sea, es un tema sumamente complejo, no creo que O sea, es que el no se gobi puede decir, no, es que no hay que regresar a clases porque entonces, y sí, lo del Sí, camión, no, y yo estoy totalmente de acuerdo cuando los contigo, niños, Caro, o sea, bien que los hay llevas que a los regresar. restaurantes, bien que salen a todas Ah, partes, claro, porque la pero no gente van a sigue la escuela. saliendo. Y ¿sabes No, qué? O por sea, ¿sabes qué? supuesto. La educación debería de ser la primera prioridad, debería de ser lo último que se cierra, y es lo Claro que primero que se sí. está cerrando, y todo lo demás, y las ferias y todo eso, eso no se cierra, eso sí que todo el mundo, entonces se me hace, o sea, no entiendo. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con que se tiene que regresar a clases, sin embargo, sí creo que se tiene que plantear la forma menos, bueno, más correcta de hacerlo, ¿no? O sea, es realmente, no es regresemos a clases y ya, es cómo le vamos a hacer para hacer eso y que afecte a las menos personas No, pero pues posibles. sí se ha estado haciendo, se vacunaron a los maestros, se han tratado de tener esos protocolos en todas partes, o sea, digo, no se puede hacer, no estoy Yo, diciendo que se esté haciendo a la perfección, pero de que se tienen protocolos y todo, pues claro que sí. o sea, sí, pero también se toma por implícito que un niño no se va a cuidar. O sea, se toma por implícito que no tiene como este punto de conciencia hasta que no sea como un mayor de edad. Por eso digo, en teoría, como Claro. que cada quien es responsable si se va a un rave o si hace lo que sea y si así toco madera, fallece Y pasado tampoco mañana. tiene esos, Pero tampoco tiene ese riesgo, pues realmente. depende, o sea, ha existido. No podemos decir que no No, existe. no digo que Y Es hay no, niños que raro, se han pero muerto a raíz del COVID también, o sea, no podemos pero decir que no. es minúscula, de Es verdad es mínimo, minúsculo. es Se mínimo. han Y muerto, estoy hay muchas otras enfermedades, de muchos otros accidentes, Y esto no es una pelea para nada, Caro, créeme que estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que deberían abrir las escuelas, creo que, los protocolos hay muchos que existen, muchos que faltan, porque nosotros igual y vemos esos protocolos en la sociedad que tú vives, con la gente que tú estamos las 3 en la Ciudad de México, no sabemos cómo es en poblaciones rurales y qué se está llevando, qué no, cuál es la capacitación que se le está dando a los docentes, a los administrativos de las escuelas para que los niños efectivamente, como dice Carla, que no se cuidan solos, que entonces los cuidemos los demás, los que sí son adultos. Pasando a otro tema, ya nos dirá la manera informada qué piensa sobre esto. Quería terminar este tema por decirles algunas cifras del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Del total de las escuelas básicas, el 45% no cuenta con drenaje, ¿no? Eso va más allá de la pandemia. olvídate que se lave las manos. Sí, no, o sea, digo, obviamente con la pandemia esto es sumamente importante, lo que hablábamos del agua, que hay lugares que ni siquiera tienen agua, pero creo que es importante que lo consideremos en general, con o sin pandemia. El 45% no cuenta con drenaje, 20% no tiene agua potable, no, misma disyuntiva, 5% no está conectada a una red eléctrica, está cañón ese 5% como le está haciendo ahorita en pandemia y también sin pandemia, 63% no tiene internet. Eso me parece brutal, dada la conectividad que hay en el mundo hoy en día y en México, lo que está incrementando. 31% tiene algún tipo de daño estructural en sus instalaciones, puede ser a raíz de un desastre natural o no. 76.5% no tiene biblioteca, o sea, es altísimo ese porcentaje, 76.5%, lo repito, porque creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta, y 33.4% no tiene instalaciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje, 1/3 de nuestras escuelas. Entonces, pues bueno, los problemas en el sector se acumulan rápidamente y pronto vamos a ver, o bueno, estamos viendo los rezagos en la calidad, la relevancia y sobre todo abandono escolar en un contexto de pandemia. Entonces, urge repensar este modelo para el impulso de este sector y yo lo que pienso es, la educación es un derecho, ¿no? No es un privilegio. ¿Qué opinan ustedes? Pero ¿qué tal el ejército? Así, Ah, con pero todo ¿qué el tal el dinero. ejército? obviamente la educación es un derecho, no un privilegio. Yo no sé por qué eso es algo nuevo. O sea,
sea, AMLO Pero AMLO es que, pero es que tal parece en México que es un privilegio, ¿no? Que si no tienes los recursos, pues bueno, entonces no va a haber una biblioteca en 3/4 claro. de las escuelas. Es una locura. Y bueno, deja la biblioteca al final me da igual. O sea, que un tercio no tenga las instalaciones para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje es una locura. Yo creo que antes pensábamos que, bueno, yo pensaba que esforzándote en la escuela, teniendo súper buenas calificaciones, ya la ibas a romper y la ibas a hacer en tu vida No. profesional. Y que los que reprobaban eran unos burros que, o sea, estaban ya fracasados. Eso era lo que siempre me metían en la cabeza, pero siento que nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta, que pues eso no es así, que muchos de Es los un que han mito en muchos reprobado casos. es un mito, o sea, de Les verdad, va no excelente, sale. muchos de los Les va reprobados están. excelente, a los que sacan buenas notas a veces les va bien, a veces no. Espero que no nos esté escuchando ningún niño, eso es mentira. by the way. Digo, no está bien, es muy triste, pero la realidad es que casi todo depende del nivel socioeconómico, del Totalmente, y hay networking. un ciclo de Es muy pobreza, difícil. ¿no? Es sumamente difícil salir. Dónde naciste, a qué escuela fuiste, tus conexiones laborales de amistad, eso es No, incluso dentro de un mismo círculo socioeconómico vemos estas diferencias. La educación, ¿qué tanto realmente influyó en que fueras, digamos, exitoso, entre comillas, en tu vida? ¿No? y yo Entonces, la educación, sí. yo sí creo que es sumamente importante la educación, no digo que no, y sin embargo tenemos que contemplar, ¿están haciendo bien su trabajo las escuelas, las primarias, las secundarias, prepas, La universidades? Secretaría de Educación Pública. Pues es que es un caos, yo creo que todo es un caos. AMLO dijo esa frase rechazando, o sea, en rechazo de la reforma educativa del sexenio anterior. Y él, pues queriendo prometer una educación superior a todo el mundo que lo solicite, tipo el INSABI, ¿no? A quien sea, para todos, muy romántico, incluso independiente de los méritos académicos, del esfuerzo. Y pues eso lo está diciendo el alumno más desobligado que tardó 12 años en acabar su carrera. Rechazó la evaluación universal de maestros y la medición del desempeño educativo bajo estándares internacionales, cuando es sumamente necesario evaluar y redignificar a los alumnos, a los estudiantes, a los profesionistas. Y todo el tema de docentes, pues hay que reanalizarlo, ¿no? Que en su momento fue muy importante que se consideró que no le hicieran exámenes, por ejemplo, a los docentes en un Sí, principio. ¿Cómo? y yo Sí, no, o sea, no hay no evaluar forma, a los maestros. Pues, ¿cómo? como Pues en todos tienen los que demás evaluar, países que como a los existen en el mundo. alumnos, en todo el mundo. Pues al Y final es, si quiere ¿cómo quedar quiero yo ser maestro si igual y si no puedo pasar el examen que quiero que pase mi alumno? ¿No? Entonces es sumamente importante, pero pues no sé qué decirles, porque también entiendo por una parte que hay maestros en comunidades rurales, y se los digo justamente a estos niños que yo les di clases, sin hablar mal de nadie, por supuesto, había maestros que no les enseñaban ciertas cosas porque ellos mismos no lo sabían. Y creo que esto no va en contra de los maestros. Muchas veces puede ser que el maestro se metió como maestro porque era el único trabajo que había, ¿no? O era el por único trabajo eso, para el que pero estaba capacitado para hacer. hay que capacitar a los maestros, Entonces, pero evaluarlos también. justamente, pero antes de una evaluación, creo que es justo también que tengan una capacitación, que el gobierno o sea, Es que tenga sí eso a su había eso de disponibilidad, la ¿no? Que se los dé. Y se sí, negaron. se negaron a la capacitación, Pati. Sí hay Es que es o una sea, sí había capacitación, no Dijeron no. querían, Pati, no querían capacitarse. Sí, no, es No sé, a ridículo. veces me cuesta trabajo decir, no sé si no querían, porque, bueno, no sé, yo la verdad es que generalmente creo que las cosas no son blanco o negro, creo que se tomó una decisión colectiva, es muy difícil decir, a todos los maestros no querían capacitarse, no les No interesaba, todos, no les varios interesa. que estuvieron Los de la protestando SEP, no exacto, los de la querían, asociación porque ya esta que tenían su plaza y estaban muy Sí, cómodos y estaban no muy cómodos, querían. por No hay supuesto, y ningún entonces también se incentivo para ellos, no hay ningún pero es que a eso incentivo. me refiero, o sea, es muy fácil decir, pues es que no querían capacitarse porque no les interesan los niños. No,
esa gente probablemente que son maestros, no sabemos también de dónde vienen, cuál es su nivel socioeconómico, qué traen detrás, a cuántos hijos ellos tienen que mantener. A veces es Independiente de tu nivel entendible, yo sé que es socioeconómico, te tienes que independiente. capacitar. Entiendo que sea independiente y entiendo que no todos podemos, o sea, creo que a lo que quiero llegar con esto, Caro, es no todos hacen el trabajo como lo haces tú seguramente, con todas las ganas, con toda la emoción y pasión. Hay gente que está en sus trabajos porque no tiene otra, porque esa chamba es la que les dé el sustento para su familia. Y entiendo, puede ser que no estén capacitados, pero si tienen una plaza cómoda, es muy difícil decirles, incentivarlos a cambiar eso por el bien de la sociedad, porque están pensando en ellos mismos, quizás porque es su único sustento. Entonces, simplemente digo que es no, que difícil se a veces quede ahí. criticar eso. Y déjame comentarte que las plazas se venden, se compran, se heredan. O sea, ya ni Exacto. siquiera olvídalo de que tú hayas querido Eso también es ser completamente maestro. cierto. O sea, y entonces ahora imagínate que yo ni siquiera quise ser maestra, me heredaron la plaza y ahora resulta que me quieren hacer un examen. No, por Como supuesto, ese es otro La tema por solución completo. entonces, la solución para ti es no tener buenos maestros, no tener No, maestros no, y para nada, capacitados, y 100% yo creo que los tienes que conformistas, o sea, capacitar, para nada, creo que los tienes que capacitar y los tienes que evaluar. Yo no estoy diciendo que no eso, sin embargo, lo que estoy diciendo es que ese es el rol del gobierno, forzar eso, claro, decir, te capacito y te evalúo, más eso querían entiendo hacer, claro. del docente, de algunos, que puedan decir, ay, no, pues si estoy tan cómodo, si estoy bien, si gano mi dinero, si me heredaron la plaza, lo que sea, las razones por las que sean, puedo entender el aspecto humano de no querer mejorar Obvio. en ese sentido. Y AMLO no se quiere meter en conflictos. AMLO es, no, este tema, así el aborto, la educación, así se lo va saltando y todo mientras que la gente esté así como que Que más la o gente menos esté en paz. calmadita, dice, bueno, pues ya, así más o menos está bien. Ya los maestros Igual. están en paro, ya Sí. o sea, ya dice, esta es la solución más fácil, que nadie me pregunte del aborto, que nadie me pregunte esto, yo no salgo de Palacio Nacional y aquí vivo. Y igual, con abrir la educación, sí, que todo mundo, que haya muchos egresados, muchos más egresados, y sí, está lleno de leaks, pero pues su nivel educativo no necesariamente pues va a ser el Es más el competitivo. competitivo. Y qué miedo, qué tipos de doctores, abogados, psicólogos, lo que sea, vamos a tener con malos maestros o que no se quieren capacitar. No, pues, ¿qué es nos tremendo, espera? es tremendo. Bueno, vamos a temas más amenos. Carla, ¿te parece hacer la recomendación del día de hoy? Food and pleasure. Hola amigos, estamos muy emocionados el día de hoy. Les vamos a hablar ahora de viajes. Y fíjense que yo no había visto jamás esto. ¿Ubican las piedrotas en el Valle de los Enigmas? No, está en Jalisco, A está ver. enorme. Y ahorita si ustedes lo están viendo en YouTube, son unas piedrotas enormes que te hacen creer que estás en Avatar. Y la verdad es que está muy cool, como que me gustan todos estos lugares que están en México y que la verdad son súper instagramiables, que si estuvieran tipo en Irlanda serían de, hay que viajar a ir, ¿sabes? Pero como no sabemos que existen en México, la verdad es que es complicado luego llegar. Encontré unos Airbnbs Oye, yo no preciosos. sabía de esto. ¿Y cómo? ¿Es así de irte de hiking o...? Sí, fíjate ¿Cuál que es el tienen plan? hiking, tienen tirolesa, tienen rapel para que te lleves a tus Para el perros, para que andes aventurero. en caballo. Sí, y las cabañas que están ahí para rentar en Airbnb son divinas, son como ese tipo de cosas que nada más Guau. conoce la gente que vive ahí, ya sabes, así como Justo, por eso tenemos que explorar más nuestra riqueza cultural Se que ve hay en México. increíble. entonces, si ustedes tienen tiempo, dedicación para que se den una vuelta, la verdad es que está increíble. Yo ya estoy viendo, así de que ya vi las casas en Airbnb, están Ay, qué preciosas, padre. pero neta preciosas, así como de esos lugares que te dirías así, me voy a escuchar Oye, bien mal, ¿cómo pero se están llama? O Romántico. sea, ¿dónde buscas en Airbnb para ir? exactamente buscas, o sea, para llegar a esa parte de Jalisco, la verdad es que está, Valle de los Enigmas, ¿no? Ah, sí, Valle de los Enigmas nos pero dices. es el Ujú. pueblo mágico de Tapalpa. O sea, si tú buscas en Airbnb Tapalpa. dónde quedarte, es Ujú. Tapalpa y ahí neta están cañonas las casas donde te puedes quedar y es como todo este ambiente de que ya sabes, de que en medio de la naturaleza y las fotos están increíbles. Entonces, se lo recomendamos, chavos. Está a 10 horas de la Ciudad de México, si tienen muchísimo tiempo. Pero si viajas a Por Guadalajara, avión.
por Ya está en avión, hora y ¿no? media, ajá, Sí. pero pues la neta es que hay gente que le Avión. gusta hacer road trips y 10 horas no les causa ningún conflicto, entonces si tienen tiempo, dense la vuelta y les dejamos la información y la nota. Pues bueno, entonces ahora sí llegó la hora de despedirnos. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a nuestra productora, Alondra Maradiaga, y por supuesto a Caro y a Carla. Me encantó compartir este espacio con ustedes. A Gracias nuestro a ti. público, gracias a ustedes, los invito a que nos escuchen, a que nos apoyen, a que nos critiquen mientras hablamos de los temas más relevantes en México y en el mundo. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y Gracias. por favor síganos, estoy como Carla Reynoso y nos vemos en 2 semanas. Claro que sí, y les pido, por supuesto, que participen en nuestras redes sociales para que, bueno, más allá de un podcast, eso sea una comunidad.